¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos matrimonios católicos viven en silencio un infierno que nadie ve? ¿Por qué hay esposos y esposas que llegan a casa cada noche sintiendo que cargan una cruz demasiado pesada para sus hombros? Hoy voy a revelarte una verdad que cambiará para siempre tu comprensión sobre el matrimonio cristiano y que podría salvar no solo tu relación, sino tu propia alma. Imagínate por un momento. Es domingo por la mañana. Estás sentado en la misa, observando a las familias que te rodean. Todos parecen perfectos, bendecidos, en paz. Pero si pudieras ver más allá de esas sonrisas dominicales, descubrirías que muchos de esos matrimonios viven una realidad completamente diferente entre lunes y sábado. Algunos enfrentan violencia emocional, otros manipulación psicológica, y muchos más viven en un silencio que los está matando lentamente. La Iglesia nos enseña que el matrimonio es un sacramento indisolicable, una unión bendecida por Dios que debe durar hasta que la muerte nos separe. Y esto es una verdad sagrada que debemos honrar. Pero hay algo que muchos pastores no te dicen, algo que el mismo Papa León XIV ha revelado en sus enseñanzas más profundas. Dios nunca diseñó el matrimonio para ser una prisión de sufrimiento. El problema es que durante décadas, muchos fieles han malinterpretado lo que significa llevar la cruz en el matrimonio. Han confundido el sacrificio santo con la aceptación del abuso. Han pensado que soportar la humillación, la violencia o el desprecio es lo que Dios espera de ellos. Y esta confusión está destruyendo no solo matrimonios, sino vidas enteras. León XIV nos enseña que existe una diferencia sagrada entre el sufrimiento redentor y el sufrimiento destructivo. El primero nos acerca a Cristo, nos purifica y nos santifica. El segundo nos aleja de Dios, nos destruye y contamina nuestra capacidad de amar. ¿Cómo distinguir entre ambos? Esta es la clave que cambió la vida de miles de católicos alrededor del mundo. Piensa en Santa Rita de Casia, la santa de los imposibles. Muchos la conocen como la mujer que soportó un matrimonio difícil y la elevan como ejemplo de resistencia femenina. Pero pocos conocen la verdad completa de su historia. Santa Rita no se quedó pasiva ante el maltrato. Ella oró, actuó con sabiduría, puso límites cuando fue necesario y transformó su situación a través de la gracia divina. No fue una víctima silenciosa, fue una guerrera espiritual. El Papa León XIV reveló en una audiencia privada que la santidad matrimonial no consiste en soportar el mal, sino en combatirlo con las armas del amor verdadero. Cuando un matrimonio se vuelve tóxico, cuando la violencia física, emocional o espiritual toma el lugar del respeto mutuo, Dios no nos pide que permanezcamos inmóviles. Nos pide que actuemos con la misma valentía que Cristo mostró al expulsar a los mercaderes del templo. ¿Sabías que en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 9, Cristo mismo habla de una excepción al principio de la indisolubilidad matrimonial? Quien repudia a su mujer, excepto en caso de infidelidad, y se casa con otra, comete adulterio. Esta palabra, infidelidad, en el griego original significa mucho más que adulterio físico. Incluye traición fundamental al pacto matrimonial, que puede manifestarse en violencia, abandono emocional o destrucción sistemática de la dignidad del cónyuge. Pero aquí viene lo más importante. La Iglesia no solo permite, sino que a veces exige que protejamos nuestra integridad física, emocional y espiritual. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 263, establece claramente nuestro derecho y deber de defender la vida propia y la de quienes están bajo nuestra protección. Esto incluye a nuestros hijos y a nosotros mismos cuando enfrentamos situaciones de peligro real. Escribe en los comentarios: Señor, ilumina mi matrimonio, si sientes que esta revelación está tocando algo profundo en tu corazón. Este pequeño acto de fe abrirá tu alma a la sabiduría que Dios quiere darte para transformar tu situación matrimonial, sea cual sea el desafío que estés enfrentando. María, una fiel de nuestra comunidad de Madrid, me escribió el mes pasado contándome cómo durante 20 años creyó que Dios le pedía soportar los golpes y humillaciones de su esposo alcohólico. Pensaba que era mi cruz, me decía entre lágrimas. Pero cuando entendí que Dios no quiere que sus hijas vivan el infierno, todo cambió. Busqué ayuda, puse límites, y milagrosamente mi esposo aceptó tratamiento. Hoy tenemos el matrimonio que Dios realmente quería para nosotros. La diferencia entre el sufrimiento redentor y el sufrimiento destructivo radica en sus frutos. El sufrimiento que viene de Dios produce paz interior,
crecimiento espiritual, mayor capacidad de amar y acercamiento al Señor. El sufrimiento que viene del maligno produce desesperación, alejamiento de Dios, pérdida de la esperanza y destrucción de la capacidad de amar. Leon Torce nos enseña que cuando un matrimonio produce constantemente amargura, miedo, depresión profunda o pensamientos de muerte, es hora de preguntarnos si realmente estamos siguiendo la voluntad de Dios o si hemos caído en una trampa espiritual que el enemigo usa para destruir lo que Dios quiere bendecir. Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Un matrimonio que mata lentamente el alma no puede ser la voluntad de aquel que vino a dar vida abundante. Dios diseñó el matrimonio para ser un anticipo del cielo en la tierra, no un adelanto del infierno. Por eso hoy vamos a descubrir juntos las 5 verdades que la Iglesia conoce, pero que muchos pastores no se atreven a predicar por miedo a ser malinterpretados. Verdades que pueden salvarte de años de sufrimiento innecesario y guiarte hacia el matrimonio bendecido que Dios realmente quiere para ti. Estas no son mis opiniones personales. Son enseñanzas basadas en la doctrina más pura de la Iglesia, en las palabras de Cristo y en la sabiduría de los santos que enfrentaron situaciones similares a la tuya. Miles de católicos alrededor del mundo ya han transformado sus matrimonios aplicando estos principios. Hoy es tu turno de recibir esta revelación. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo crucial. Lo que voy a compartir contigo requiere discernimiento espiritual profundo. No es para aplicar de manera impulsiva o emocional. Es sabiduría divina que debe ser recibida en oración, con humildad y con la guía del Espíritu Santo. Si tu matrimonio está en crisis, si vives con miedo, si has perdido la esperanza o si simplemente quieres fortalecer tu unión matrimonial, quédate conmigo. Lo que descubrirás en los próximos minutos no solo podría salvar tu matrimonio, podría salvar tu vida y la de tus hijos. ¿Estás listo para conocer la verdad que transformará tu comprensión del matrimonio cristiano para siempre? La primera verdad que necesitas conocer es tan simple como revolucionaria. Dios nunca, bajo ninguna circunstancia, bendice el abuso. Esta afirmación puede sonar obvia, pero te sorprendería saber cuántos católicos viven convencidos de lo contrario. Han sido enseñados, consciente o inconscientemente, que soportar maltrato es una forma de santificación, una manera de imitar los sufrimientos de Cristo. Pero aquí está el error fundamental. Cristo sufrió voluntariamente para redimir a la humanidad. Su sufrimiento tuvo un propósito divino y eterno. El abuso en el matrimonio no redime a nadie, no salva almas, no glorifica a Dios. Al contrario, destruye la imagen de Dios en las personas y contamina el sacramento del matrimonio. León XIV fue muy claro en sus enseñanzas privadas. El matrimonio es el reflejo terrenal del amor de Cristo por su Iglesia. Cristo nunca maltrata, nunca humilla, nunca destruye a su esposa. Un esposo que abusa de su esposa no está imitando a Cristo, está imitando al enemigo de las almas. En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, San Pablo dice: «Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella». Fíjate en la palabra clave, se entregó. Cristo se entregó, se sacrificó por amor. No impuso sufrimiento a su Iglesia, sino que tomó el sufrimiento sobre sí mismo. Esta es la diferencia abismal entre el amor verdadero y el abuso disfrazado de autoridad. Cuando un esposo grita, golpea, humilla o manipula emocionalmente a su esposa, no está ejerciendo la autoridad que Dios le dio. Está abusando de esa autoridad y, por tanto, está pecando gravemente contra Dios y contra el sacramento del matrimonio. Del mismo modo, cuando una esposa maltrata psicológicamente a su esposo, usa la manipulación como arma o destruye sistemáticamente su autoestima, está violando el plan de Dios para el matrimonio. La Iglesia enseña claramente en el Catecismo, número 2 y 297. Los secuestros y tomas de rehenes siembran el terror y, mediante la amenaza, ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son moralmente ilegítimos. ¿No te parece que un matrimonio tóxico funciona exactamente así? La víctima vive secuestrada emocionalmente, bajo constante amenaza, sometida a presiones intolerables. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, escribió en sus obras: «Nada turbe tu alma, nada te espante». Pero ¿cómo puede una mujer no estar turbada cuando vive con un hombre que la aterroriza? ¿Cómo puede un hombre encontrar paz interior cuando su esposa lo destruye emocionalmente cada día? Dios no pide imposibles.
Cuando pide paz interior, también proporciona los medios para alcanzarla. Recuerdo el testimonio de Carlos, un hombre de Guadalajara que durante 15 años soportó el maltrato psicológico de su esposa. Ella me decía que era un inútil, que Dios se avergonzaba de mí, que era mejor que me muriera, me contó. Yo pensaba que era mi prueba, mi purificación, pero cuando finalmente busqué ayuda espiritual, descubrí que Dios no quería que viviera destruido, quería que fuera libre para amarlo verdaderamente. La libertad es fundamental en el plan de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, San Pablo afirma: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Un matrimonio donde hay abuso es un matrimonio donde el Espíritu Santo no puede actuar plenamente, porque la libertad ha sido secuestrada por el miedo, la manipulación o la violencia. León 14 enseña que existen 3 tipos de violencia en el matrimonio que Dios nunca aprueba: la violencia física, que destruye el cuerpo; la violencia emocional, que destruye el alma; y la violencia espiritual, que usa a Dios como instrumento de control y manipulación. La violencia física es la más evidente. Ningún católico debería necesitar explicación sobre por qué golpear, empujar o causar daño físico al cónyuge es contrario a la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Profanar ese templo es un sacrilegio. La violencia emocional es más sutil pero igualmente destructiva. Incluye humillaciones constantes, insultos, desprecio público, aislamiento social, amenazas, chantaje emocional y destrucción sistemática de la autoestima del cónyuge. Esta forma de violencia mata el alma lentamente, como un veneno que se administra gota a gota. Pero la más perversa de todas es la violencia espiritual. Usar la religión, las escrituras o la autoridad eclesiástica para justificar el maltrato. Dios quiere que me obedezcas. La Biblia dice que debes soportarlo. Es tu cruz. Si me dejas, vas al infierno. Estas frases son blasfemias disfrazadas de piedad. Usar el nombre de Dios para perpetuar el mal es el pecado más grave que se puede cometer en el matrimonio. Jesús fue muy duro con quienes usaban la religión para oprimir a otros. En Mateo, capítulo 23, versículo 4 dice: atan cargas pesadas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Un cónyuge que usa a Dios para justificar su maltrato está cargando a su pareja con un peso que no viene del cielo, sino del infierno. La señora Elena, de Buenos Aires, me escribió contando cómo su esposo le prohibía trabajar, ver a su familia o tener amigos, diciéndole que así lo quería Dios para las esposas cristianas. Durante 10 años vivió prácticamente secuestrada en su propia casa. Cuando finalmente entendí que Dios me había dado inteligencia, talentos y libertad para usarlos, todo cambió. Busqué trabajo, reconstruí mis relaciones familiares y, curiosamente, mi esposo comenzó a respetarme más. El respeto mutuo es la base del matrimonio cristiano. En la carta a los Efesios, después de hablar del amor del esposo, San Pablo dice en el versículo 33: y la mujer reverencia a su marido. Pero la reverencia no es servilismo ni aceptación pasiva del maltrato. Es reconocimiento de la dignidad mutua, honor recíproco, consideración amorosa. Un matrimonio donde no hay respeto mutuo no puede ser bendecido por Dios, porque Dios mismo es la fuente de toda dignidad humana. Cuando maltratamos a nuestro cónyuge, estamos maltratando a una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Eso es una ofensa directa contra el Creador. Por eso León Corse insiste en que el primer paso para sanar un matrimonio tóxico es reconocer la verdad. Dios no bendice el abuso. Punto. Sin excusas, sin justificaciones teológicas, sin relativizaciones piadosas. El abuso es siempre contrario a la voluntad divina, siempre destructivo, siempre pecaminoso. Pero reconocer esta verdad es solo el comienzo. La siguiente verdad que necesitas conocer te mostrará algo aún más sorprendente. Cómo Dios mismo te da herramientas específicas para protegerte y transformar tu situación matrimonial. Lo que descubrirás a continuación ha salvado matrimonios que parecían completamente perdidos. La segunda verdad revolucionaria que León Corse enseña es esta. Dios no solo permite que pongas límites en tu matrimonio, sino que te ordena hacerlo cuando es necesario para proteger tu integridad física, emocional y espiritual. Esta enseñanza ha sido malentendida durante siglos, creando una falsa imagen de santidad matrimonial basada en la pasividad ante el mal.
Muchos católicos creen erróneamente que poner límites a un cónyuge abusivo es falta de amor cristiano, que contradice el mandamiento de poner la otra mejilla. Pero esta interpretación ignora completamente el contexto bíblico y la verdadera naturaleza del amor divino. Jesús mismo nos enseñó a poner límites santos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 17, Cristo establece un protocolo claro para enfrentar el comportamiento destructivo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma contigo a uno o dos más. Si se niega a escucharlos, díselo a la comunidad. Y si se niega a escuchar a la comunidad, sea para ti como un pagano y un publicano. ¿Te das cuenta? Jesús no dice soporta en silencio. Dice reprende, confronta, busca ayuda y finalmente, si es necesario, sepárate. Este es el modelo divino para enfrentar el comportamiento destructivo, incluso en el matrimonio. La diferencia está en que en el matrimonio, antes de la separación definitiva, debemos agotar todos los recursos de restauración posibles. León XIV explica que los límites santos no son muros de separación, sino cercas de protección que permiten que el amor verdadero crezca en un ambiente seguro. Un jardín sin cercas es invadido por animales que destruyen las plantas. Un matrimonio sin límites santos es invadido por comportamientos destructivos que matan el amor. Santa Mónica, la madre de San Agustín, nos da un ejemplo perfecto de límites santos en el matrimonio. Su esposo Patricio era violento, adúltero y pagano. ¿Qué hizo Santa Mónica? No se quedó pasiva ofreciendo sufrimientos. Actuó con sabiduría divina. Evitaba confrontarlo cuando estaba iracundo, buscaba los momentos apropiados para hablarle con verdad, mantenía su integridad espiritual sin importar las presiones, y sobre todo, nunca permitió que el comportamiento de él la alejara de Dios. El resultado fue milagroso. Patricio se convirtió al cristianismo antes de morir. Y su hijo Agustín se convirtió en uno de los más grandes santos de la historia. Pero esto sucedió porque Mónica puso límites santos, no porque aceptó pasivamente el maltrato. Los límites santos en el matrimonio incluyen varias dimensiones. Primero, límites físicos. Nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo de manera violenta o no consentida, ni siquiera tu cónyuge. El matrimonio no es una licencia para la violencia física. San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero esta potestad se refiere al amor mutuo y la entrega voluntaria, nunca a la coerción o la violencia. Segundo, límites emocionales. Tienes el derecho y el deber de proteger tu bienestar psicológico. Esto significa que puedes y debes decir no a insultos, humillaciones, manipulación emocional y chantajes. La Escritura dice en Proverbios capítulo 27, versículo 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. A veces el amor verdadero requiere que confrontemos el comportamiento destructivo de nuestro cónyuge. Patricia, una mujer de Sevilla, me contó cómo transformó su matrimonio aplicando límites emocionales santos. Mi esposo tenía la costumbre de gritarme e insultarme delante de nuestros hijos cuando llegaba estresado del trabajo. Durante años lo soporté pensando que era mi cruz. Pero cuando aprendí sobre los límites santos, comencé a decirle con amor, pero con firmeza: te amo, pero no voy a permitir que me hables así delante de los niños. Cuando estés calmado, podemos hablar. Al principio se enojó más, pero gradualmente comenzó a respetarme. Tercero, límites espirituales. Nadie puede obligarte a pecar o alejarte de Dios, ni siquiera tu cónyuge. Si tu pareja te presiona para mentir, robar, faltar a misa, abandonar tus convicciones religiosas o participar en actividades que van contra tu conciencia, tienes la obligación moral de resistir. En los Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 29, San Pedro declara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. León XIV enseña que existen 3 niveles de límites santos en el matrimonio. El primer nivel son los límites de comunicación, establecer reglas claras sobre cómo van a hablarse mutuamente. En esta casa no nos gritamos. No vamos a usar palabras hirientes. Los problemas se discuten sin insultos. Estos límites se establecen en momentos de calma, preferiblemente con oración de por medio. El segundo nivel son los límites de comportamiento, consecuencias claras para acciones destructivas. Si me golpeas, me voy a casa de mis padres hasta que busques ayuda profesional.
Si llegas borracho, vas a dormir en otro cuarto. Si gastas el dinero destinado a los niños en vicios, yo tomaré control de las finanzas familiares. Estas no son amenazas vengativas, sino medidas protectivas necesarias. El tercer nivel son los límites de seguridad, medidas extremas para proteger la vida propia y la de los hijos cuando existe peligro real. Esto puede incluir separación temporal, órdenes de restricción o, en casos extremos, separación permanente. La Iglesia no solo permite estas medidas, sino que las considera moralmente obligatorias cuando la vida está en peligro. Es crucial entender que los límites santos siempre se establecen desde el amor, no desde la venganza. Su propósito no es castigar al cónyuge, sino proteger el matrimonio de la destrucción. Como dice Proverbios, capítulo 27, versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. A veces, herir temporalmente con límites firmes es más amoroso que permitir que el comportamiento destructivo continúe. El proceso de establecer límites santos requiere 3 elementos esenciales. Primero, oración intensa. Antes de establecer cualquier límite, debes llevarlo ante Dios en oración profunda. Pide sabiduría, discernimiento y fortaleza. Los límites establecidos en ira o resentimiento raramente son santos o efectivos. Segundo, apoyo espiritual. Busca la guía de un sacerdote, consejero cristiano o mentor espiritual maduro. Los límites santos no son decisiones que debes tomar en soledad. La comunidad cristiana existe precisamente para apoyarte en momentos como estos. Tercero, amor incondicional. Establece límites porque amas a tu cónyuge y a tu matrimonio, no porque los odias. Tu motivación debe ser la restauración, no la destrucción. Como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 7. El amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pero soportar no significa ser pasivo ante el mal. Significa mantener la esperanza de restauración mientras proteges lo que debe ser protegido. Marcos, un hombre de Colombia, aplicó estos principios cuando su esposa desarrolló una adicción al juego que estaba destruyendo las finanzas familiares. Le dije con amor, te amo y quiero que superemos esto juntos, pero no voy a permitir que destruyas el futuro de nuestros hijos. Buscarás ayuda profesional o yo tomaré control de nuestras cuentas bancarias. Ella se enojó inicialmente, pero esos límites la llevaron a reconocer que tenía un problema. La siguiente verdad que necesitas conocer te revelará algo aún más poderoso. Cómo la separación temporal puede ser no solo permitida por Dios, sino bendecida por Él como herramienta de restauración matrimonial. Lo que aprenderás te dará esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. La tercera verdad que cambiará tu perspectiva para siempre es esta. La separación temporal no es el fracaso del matrimonio cristiano, sino una herramienta divina de restauración cuando se usa con sabiduría y propósito santo. Esta enseñanza ha sido ocultada durante décadas por miedo a ser malinterpretada, pero Leon Corse la considera fundamental para salvar matrimonios que parecen perdidos. Muchos católicos viven aterrorizados ante la idea de la separación, creyendo que es sinónimo de divorcio o abandono del sacramento. Pero la Iglesia Católica ha reconocido siempre la legitimidad moral de la separación temporal cuando existen causas graves que ponen en peligro el bienestar físico, emocional o espiritual de los cónyuges o los hijos. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1649, establece claramente: existen situaciones en las que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En estos casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos y el cese de la cohabitación. Fíjate que no dice tolera o permite con pesar, dice admite, reconociendo que hay situaciones donde la separación es no solo justificable sino necesaria. León XIV va más allá y enseña que cuando la separación se hace con las motivaciones correctas y bajo la guía del Espíritu Santo, puede convertirse en un instrumento poderoso de gracia para restaurar matrimonios que parecían muertos. Es como el jardinero que poda una planta enferma para que pueda sanar y crecer más fuerte. La Sagrada Escritura nos da varios ejemplos de separaciones temporales que fueron usadas por Dios para propósitos santos. Esther se separó de su esposo, el rey Asuero, cuando él la puso en peligro, y esa separación temporal fue el instrumento que Dios usó para salvar al pueblo judío. Abigail se separó de su esposo Nabal cuando el comportamiento de él puso en peligro a toda la familia, y Dios bendijo su decisión.
Incluso en el Nuevo Testamento, San Pablo reconoce situaciones donde la separación puede ser necesaria. En la primera carta a los Corintios capítulo 7, versículo 11, después de establecer el principio general de no separarse, añade, y si se separa, que permanezca sin casarse o que se reconcilie con su marido. Pablo no condena la separación cuando es necesaria. Establece las condiciones bajo las cuales puede ser santa. ¿Cuáles son estas condiciones? León 14 identifica 5 criterios que deben cumplirse para que una separación temporal sea una herramienta divina de restauración y no simplemente una fuga de la responsabilidad matrimonial. Primero, debe existir una causa grave que haga la convivencia peligrosa o imposible. Esto incluye violencia física, abuso emocional severo, adicciones que pongan en peligro a la familia, infidelidad persistente o comportamientos que destruyan sistemáticamente el bienestar de los hijos. Segundo, debe haberse agotado otros recursos de solución. La separación no puede ser la primera respuesta a los problemas matrimoniales. Debe haberse intentado la comunicación directa, la terapia matrimonial, la intervención de familiares sabios, la guía espiritual y otros medios de restauración. Tercero, debe hacerse con la intención de restauración, no de venganza o escape definitivo. El propósito debe ser crear un espacio seguro donde ambos cónyuges puedan sanar, crecer espiritualmente y trabajar en los problemas que están destruyendo el matrimonio. Cuarto, debe mantenerse la fidelidad matrimonial durante la separación. Ambos cónyuges siguen siendo casados ante Dios y por tanto deben mantener la exclusividad sexual y emocional. La separación temporal no es una licencia para buscar otras relaciones. Quinto, debe incluir un plan concreto de trabajo hacia la reconciliación. Esto puede incluir terapia individual, consejería espiritual, tratamiento para adicciones, programas de manejo de ira o cualquier otro recurso necesario para abordar las causas del problema. Isabela, una mujer de Barcelona, me contó cómo la separación temporal salvó su matrimonio de 18 años. Mi esposo había desarrollado una adicción al alcohol que lo había vuelto violento e impredecible. Durante meses intenté ayudarlo, pero cada vez empeoraba más. Finalmente, con dolor en el corazón, pero con la certeza de que era lo correcto, tomé a mis hijos y me fui a casa de mi hermana. Le dije, te amo, pero no puedo permitir que destruyas nuestra familia. Cuando busques ayuda seria para tu alcoholismo, podremos hablar de reconciliación. Al principio, el esposo de Isabela se enfureció y la acusó de abandonar el matrimonio. Pero después de 3 meses viviendo solo, sin familia que destruir con su comportamiento, finalmente reconoció que tenía un problema serio. Buscó ayuda en Alcohólicos Anónimos, comenzó terapia individual y pidió perdón sincero a su esposa e hijos. La separación fue lo más doloroso que he vivido, continuó Isabela, pero también fue lo más amoroso que pude hacer. Si me hubiera quedado, habría estado habilitando su autodestrucción. La separación lo enfrentó con las consecuencias reales de sus acciones y lo motivó a cambiar. Hoy, 5 años después de la reconciliación, tenemos un matrimonio más fuerte que nunca. León 14 enseña que la separación temporal funciona como herramienta divina porque elimina 3 elementos que impiden la restauración matrimonial: la habilitación, la distracción y la falsa seguridad. La habilitación ocurre cuando el cónyuge que sufre el abuso inconscientemente facilita que el comportamiento destructivo continúe. Al separarse, elimina esta dinámica y obliga al cónyuge problemático a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. La distracción se refiere a cómo los conflictos diarios impiden que ambos cónyuges trabajen en los problemas profundos. Durante la separación, ambos pueden enfocarse en su crecimiento personal y espiritual sin la interferencia constante de los roces cotidianos. La falsa seguridad es la ilusión de que todo está bien, que impide buscar ayuda seria. Cuando hay separación, queda claro que el matrimonio está en crisis real y que se necesita intervención profesional y espiritual. Pero aquí viene algo crucial. La separación temporal solo funciona como herramienta divina cuando ambos cónyuges la usan para acercarse más a Dios, no para alejarse de Él. Si durante la separación una o ambas partes abandonan la oración, la vida sacramental o la búsqueda de santidad, la separación se convierte en el primer paso hacia la destrucción definitiva del matrimonio.
Por eso León 14 recomienda que durante cualquier separación temporal, ambos cónyuges establezcan rutinas espirituales más intensas, oración diaria prolongada, asistencia regular a misa, confesión frecuente, lectura espiritual y dirección espiritual con un sacerdote o consejero cristiano experimentado. También es fundamental que los hijos, si los hay, entiendan que la separación es temporal y orientada a la sanación familiar. Deben saber que ambos padres los aman y que están trabajando para resolver los problemas que estaban lastimando a la familia. La separación nunca debe usarse como arma para alienar a los hijos contra el otro padre. Para aquellos que están considerando este paso doloroso pero a veces necesario, León 14 ha preparado una guía espiritual completa llamada La Separación Santa. Cómo usar la distancia para restaurar el amor. En esta guía encontrarás oraciones específicas para este tiempo, un plan de crecimiento espiritual durante la separación, criterios claros para discernir cuándo es momento de reconciliarse y testimonios de parejas que han usado la separación temporal para crear matrimonios más fuertes y santos. Puedes descargar esta guía completamente gratis haciendo clic en el enlace fijado en los comentarios. Este tesoro espiritual ha ayudado a cientos de matrimonios a encontrar esperanza en medio de la crisis y a usar el dolor como trampolín hacia una unión más profunda y bendecida. Escribe, voy a luchar por mi matrimonio si estás listo para hacer lo que sea necesario, incluso lo más difícil, para salvar y restaurar tu unión matrimonial. Tu valentía para escribir esas palabras abrirá tu corazón a la gracia que Dios quiere derramar sobre tu situación. Dios te bendiga.